11:02 y ahora ya iban a meter la pata. No, Ya iba a no, meter la preguntarme pata. igual normal. ¿Y Alex? Y Alex, ¿Debe estar o está en viaje? seguramente. Primero vamos a presentarlo al doctor Juan Manuel Vázquez, que está con nosotros. Juan Manuel, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Cómo andás? Todo bien. Alexander y está en viaje, está entre muchas cosas, se viene su cumpleaños, está estresado entre todo eso. Qué bien. Y es nosotros más, estresados para ver qué nos ponemos, qué le regalamos. ¿qué le regala? Vos estás estresada que te va a poner y eso No, lo sí, a vos dijiste te- recién. sí, Yo, a mí veo que a vos te yo te importa dije que voy a ver qué eso. remera encuentro y con eso el buzo que menos olor a chivo tenga, la Y nos campera negra esta que tengo acá y vamos. Y acá hay gente que nos está tirando ideas para el regalo. Porque estamos con el tema de qué le vamos a regalar. Nos dice, yo le daría algo con mucho brillo, no sé, no se maquille, dice un cuaderno con brillo, cosas así, lapicera, dice algo con brillo. Pasa que si yo consigo algo con brillo me lo tengo que llevar yo porque Lo tengo que estamos llevar nosotros. obligados a llevar cosas con brillo. La temática es brillo. Es brillo. Y yo no tengo tengo idea, nada. no, yo tampoco. Yo no tengo nada con brillo. Entonces, Yo sí, pero no sé qué regalarle. claro, no sabemos qué regalarle. No sé si quiere que le regalemos el conejo Spike que nos mandaron por acá. Y sí, le vamos a Nos regalar mandaron, un nos conejo. dijeron Spike y nos aclararon que era un conejo por si no lo Por si reconocíamos. no lo reconocíamos, claro. hasta donde llegamos en la escuela reconocemos los conejos. Un conejo, claro. Pero no venimos a hablar De conejos. ni de conejos ni de qué le vamos a regalar a Alexander, aunque en gran parte del programa vamos a seguir hablando de eso. A ver si nos ayudan. ahora No te mueras, No. Nico. Tranqui, sí. Glitter, Bueno, glitter ahora puede entonces ser. vamos a hablar con Juan ¿de qué vamos a hablar hoy, Juan? De ansiedad social vamos a hablar hoy. De ansiedad casi social. me muero. ¿Estás bien? Casi muero al aire y era un momento épico, ¿eh? No, como épico. Llame Pero al no iba a ganar centro. un mango si me moría al aire. Entonces no me servía. Pero vamos a hablar de ansiedad social. Bien. Empezad, porque si hago otra pregunta creo que me ahogo. Bueno, la ansiedad social es un cuadro patológico que se está viendo muchísimo en la sociedad en la actualidad. Tiene que ver con miedos irracionales o desmedidos ante situaciones sociales que son cotidianas. Porque, a ver, es normal por ahí sentirse un poco temeroso, temerosa ante un examen, ante una entrevista de trabajo, acá en la radio tal vez, cuando estás haciendo una declaración en público. Eso es normal, digamos, pero en la ansiedad social se manifiesta la inquietud, el nerviosismo, más el miedo ante diferentes situaciones que podrían ser normales para otras personas. Si, por ejemplo, hablar frente a un grupo de amigos, dar cantar en un cantobar, Un examen oral en el... bueno, pero eso podría llegar a ser algo normal, pero también podría ser patológico si la persona evita esa situación. Claro. Por ejemplo, si tengo que dar el examen, además de estar nervioso, que eso sería lo normal, lo patológico empieza cuando aparece el miedo. El miedo a ser juzgado negativamente por el público. Esta es la característica principal de la ansiedad social. Es decir, que puede ser ante una situación de examen, pero también puede ser en un cumpleaños, en un partido de fútbol, de hockey, en cualquier situación normal. Ir al banco, por ejemplo, que recién estamos hablando de eso, ir al banco, estar en la fila y esto también puede generar terror, inquietud, nerviosismo. ¿Y qué es lo que sucede con esta ansiedad social? Es que las personas empiezan a evitar esas situaciones. Dejo de ir al banco, pateo el examen una y otra vez, Claro. abandono la carrera, dejo de ir a cumpleaños, es decir, me aíslo. Y esto es cuando se vuelve patológico. Además, esto después puede provocar episodios depresivos, porque imagínense que se produce un deterioro en el autoestima y posiblemente también episodios depresivos porque las personas evitan todo contacto social. Bien, Sí. esto se puede ir presentando. ¿Cómo se va presentando? Normalmente se empieza a descubrir cuando la persona específicamente intenta evitar esas cosas, o se puede ver el cuadro de ansiedad social a partir de el
decirte, no, me da vergüenza subirme a un escenario a cantar, por ejemplo. Te digan, no, es un karaoke entre amigos y te dice, che, te toca cantar y diga, no, me da vergüenza. A mí también me daría vergüenza igual subirme a un karaoke, pero voy, lo hago y desafino y listo, ya fue, me río de mí mismo. Pero en el caso de las personas que padecen ansiedad social, no se van a subir al escenario. Por más que se les insista y hasta tal vez eso termine desencadenando en una crisis de pánico, en una crisis, no necesariamente de pánico, pero sí agarro mis cosas y me voy, o me angustio. La característica también principal de la ansiedad social es la angustia, el miedo intenso, además del nerviosismo, que el nerviosismo, como decíamos antes, es algo normal. Claro. ¿Cómo se va gestando esto? Entonces, y en general lo vamos viendo de a poco. En principio digo no voy al cumpleaños, no voy a la reunión, no salgo, de a poquito me empiezo a aislar, hasta que en un momento la gente se da cuenta, bueno, o tiene otros amigos, o tiene otro grupo, o bueno, no lo invitamos más porque no viene nunca. Claro, no, porque pasa ahora que es tipo, che, venís y no. Che, hacemos esto y no. Y te cansas de invitarlo, pero en realidad tenés que seguir. O sea, ¿no? Como seguir. Por ahí habría que preguntar qué pasa. Sí, o ¿Por qué no qué querés querés venir? hacer de última, ¿no? Como por ahí hay algo que no te gusta a lo que yo te invito, pero por ahí tiene ganas de otra cosa. Yo sugiero que si alguien sospecha que hay algún problema específicamente con esto, nos acerquemos a esa persona, al lugar donde se sienta seguro o segura en principio, y veamos qué sucede, ¿sí? Porque tal vez las personas incluso ni siquiera quieran recibirlos en su casa, porque realmente la ansiedad social es un cuadro que atemoriza muchísimo. Pero Sí. se ve este cuadro sí, a partir de que una persona esté en un lugar donde haya mucha gente, puede suceder en el, no sé, decirle, bueno, va al psicólogo y que no quiere ir al psicólogo porque le da, no sé, vergüenza ir a sentarse y hablar con otra persona. Decíamos el ejemplo del banco y la ansiedad se le puede generar a partir de que esté en un lugar donde hay mucha gente o en el momento en el que alguien quiere interactuar con esa persona. Muy bueno, sí, no necesariamente tiene que haber una interacción. El problema está en la cabeza de la persona que piensa y cree que se la está observando y evaluando negativamente, sea eso cierto o no. Es decir, que podemos encontrar personas en reuniones y que estén ahí padeciendo esta ansiedad social. En ese momento, con una crisis, no nos vamos a dar cuenta porque hay algunos síntomas físicos como la taquicardia, la agitación en la respiración, la sudoración, se ponen colorados, pero ¿quién se da cuenta de esas cosas? Menos en un lugar donde hay mucha gente, donde estamos interactuando con mucha gente, nadie se da cuenta. Lo que sí podemos observar es que seguramente la persona o esté callada, o Aislada muy en una retraída, esquina. o aislada en una esquina, sí, o se va temprano, pero en general no nos damos cuenta. Por eso es importante, si empezamos a sospechar que esta persona tiene conductas extrañas, preguntemos, che, ¿qué pasa? No en público, obviamente. Claro, ¿sí? no preguntarle ahí. Si encontramos una situación, supongamos estamos nosotros en una mesa con un poco más de gente y una de las personas que está no interactúa, como que no quiere interactuar, está en una esquina, No comiendo, interactúa muy poco, no sé, o agarra el celular y se pone a hacer cosas en el celular. Eso ya se puede tomar como que hay un síntoma de ansiedad social. Exista simplemente la posibilidad de que disfrute quizás a esa persona del momento de estar ahí, pero no le interese el interactuar, el hacer otras cosas, y está, o que se sienta quizás incómodo por la situación y no por todas las situaciones donde se junte con grupos, sino capaz sea ese lugar. ¿Qué posibilidades hay? Y en ese momento uno tiene que tratar de decir, a ver, no está, a ver, ¿querés comer esto? ¿Querés participar? Vamos a hacer un juego, ¿querés jugar? O sea, invitarlo todo el tiempo o empezar a decir, che, mirá que puede ser que verdaderamente la está pasando mal, dejemos que la pase tranquilo y hablamos después cuando termina.
A ver, no necesariamente una persona que no habla está padeciendo de un cuadro de ansiedad social, que también antes se lo llamaba como fobia social, pero hoy el nombre técnico cambió. Puede ser una persona tímida o retraída, no necesariamente va a estar padeciendo un cuadro de ansiedad social. Porque, de hecho, a todos seguramente nos pasó que en algún momento no teníamos ganas de hablar, estábamos cansados, no conectábamos con el grupo y por ahí hablábamos menos. Pero eso por ahí tiene que ver más con un estilo de personalidad retraído y no necesariamente con un cuadro de ansiedad. El tratamiento, es decir, cómo curamos a esta persona, tiene que ver con un tratamiento de exposición. Es decir, que gradualmente nosotros vamos exponiendo a la persona a la situación temida y generando, otra intervención que se llama reestructuración cognitiva, en donde vamos evaluando el real peligro que existe y si efectivamente las personas los están evaluando negativamente. ¿Por qué digo esto? Porque vos me decís, hay que insistir, 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 y no habría que insistir, porque insistir fuera del marco de un tratamiento personalizado y pensado para esa persona, lo que puede hacer es generar más rechazo, más ansiedad. Otra Sí, crisis, digamos. otra crisis. Imagínate, vamos a compararlo esto con una fobia simple. Si yo le tengo miedo a las arañas, pero no hacen nada, tomá. Mirala. No quiero, no. Se puede generar un rechazo de esa persona hacia la otra persona. También puede De esta generarse- situación de Si Sí. estamos hablando en este caso de ansiedad social, está en un lugar y uno le insiste, también hay mucha chance de que a la próxima diga, no me voy a juntar. Claro, Porque sí. Claro, con sí. esta gente no me voy a juntar, porque si me siento y no hago nada para hacerles compañía, porque yo disfrutaba de estar ahí, pero es como, estoy bien si no estoy interactuando porque veo que no me están evaluando, Ujú. ve a esta persona y uno le insiste, puede llegar al punto que diga, no me junto, porque me voy a sentar ahí y me van a evaluar porque no estoy interactuando. Sí, es posible. Generalmente las personas que padecen estos cuadros no le echan la culpa a los demás, sino que Con ellos la mismos. atribución es interna, es decir, es mi culpa, a mí me pasa algo. Y efectivamente es así, están en lo cierto en este caso, porque primero que las personas no se dan cuenta de lo que le está sucediendo, porque no es visible, salvo si se pone una persona colorada, bueno, es la única forma que tendríamos de poder... Che, estás colorada, ¿qué pasó? ¿Podría Pero- producirse un ataque de pánico? Sí, podría producir. O sea, que ahí sería como el tope para decir algo estaba pasando. Claro. Que Sí, es como sí. en la situación para decir el momento más de mayor expresión para saber que algo estaba sucediendo en ese caso. De hecho, sí, los ataques de pánico, la ansiedad generalizada, la ansiedad social, es un cuadro englobado dentro de un cuadro más general que tiene que ver con la gama de la ansiedad. Es decir, que los síntomas se comparten. Pero la diferencia es que en el ataque de pánico la persona tiene diferentes temores o diferentes ideas negativas, y en la ansiedad social hay exclusividad en las situaciones sociales y en la evaluación negativa que yo creo que los otros están ejerciendo sobre mí. Pero no necesariamente sucede así. Yo puedo estar callado en una mesa, a mí me ha pasado a veces no tener nada que decir o tener más ganas de escuchar que de hablar, y Claro. no pensé nada en relación a lo que los demás podrían estar pensando de mí, porque probablemente ni se dieron cuenta, se estaban cagando de risa todo. Perdón, ¿se podía decir eso? Sí, Sí, yo acabo de decir sí, algo. se puede decir risa. Se puede decir risa. Está bien. Y nadie pensó nada, o por lo menos yo nunca me puse a pensar que podrían estar evaluándome negativamente. Pero en el caso de las personas que padecen ansiedad social, sí, siempre está esta sensación, aunque no me estén mirando, aunque no me estén preguntando nada, aunque no me estén hablando, que me están evaluando negativamente. Por eso Claro. puede ser real o imaginado, pero en definitiva es una certeza para la persona que los demás me están evaluando negativamente. Juan, en caso de que tuve una compañera del colegio que, la verdad, interactuaba con todo, no había problema. Pero, por ejemplo, nunca daba se ha llevado materias por no dar el examen oral.
porque no pasaba al frente a dar un examen. No se iba a parar nunca en el frente a dar un examen, aunque uno ¿Por diga, vergüenza era decía? Ella decía, yo no paso. Pero, Esa- o sea, decía por vergüenza. Claro, Ah. no especificaba por qué no. La cosa era, No. yo no voy a pasar, yo no voy a pasar. Bueno, me llevo la materia. Se llevaba materias que capaz le iba bien, en el examen le iba bien, pero porque no pasaba a dar, le tenía que... Y quizá uno ahora lo mirá y dice, pero una pavada, era decir 3, 4 palabras. Me ha pasado que en materias donde por simplemente pararte adelante me han dicho, ya está, listo, andá, porque era eso. Y desaprobaba quizá unas materias así porque le decían, pasá al frente, y ella decía, no, yo no paso. Y se llevaba la materia simplemente porque no pasaba al frente a dar el examen oral. No tenía problema en el examen escrito, en todo lo demás, pero en ese caso no pasaba al frente. ¿Es una compañera o era una compañera? Porque Era. ¿Cuántos años pasaron, Bueno, Nico? perdón, es que yo hablo como que ella que es compañera de colegio, porque no somos amigos. Está bien. Entonces es como si Digo, pero- era una compañera de colegio. Nico tiene 16. digo. Claro. Igual Tiene pasa. 15. Pasa por 16. Sí, me tengo que afeitar primero. Un poquito, sí. Sí, eso es un síntoma. Eso es un ejemplo típico de ansiedad social, porque justamente ahí esa persona tenía razón en ese pensamiento de me van a evaluar. Me van a evaluar seguro. Negativamente no lo sabemos. Eso depende de cómo De del ella, examen. claro, depende Claro, de ella. depende de ella y tal vez de la severidad de la profe, bueno, pero en definitiva ese es un ejemplo prototipo porque las personas con ansiedad social siempre temen ser evaluadas negativamente. Aparece el temor. Temor no es lo mismo que nerviosismo, ¿sí? Por eso lo digo repetidamente. Claro, porque uno puede estar nervioso en un examen, pero Sí. el temor casi con certeza de que me van a evaluar mal está presente en la ansiedad O puede social. pasar también de, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Que estábamos hablando. De, por ejemplo, yo sola tampoco me animaba a pasar. Pero si por ejemplo era un grupo, pasaba. Ya es más normal. O sea, por ahí porque vos decís como, ¿nervios o es también ansiedad social? No. Claro, es más A ver, de- primero que la ansiedad social, más allá de este ejemplo de esta compañera de Nico, tiene que repetirse. Es decir, un hecho aislado Claro. en el que yo tema ser evaluado negativamente puede suceder porque no estudié lo suficiente, porque no dormí bien, no sé, porque vengo con otros rollos en la cabeza, entonces puede ser una vez que me pasa eso. Ahora, si esto es recurrente, el miedo es recurrente y además se produce que la persona empieza a evitar esas situaciones sociales, sea cuales sea, examen, ir a trabajar, ir a la fila del banco, ir a una reunión con otras personas, ir a un cumpleaños, hacer karaoke, cualquier cosa, lo empieza a evitar, ¿sí? Y además empieza la sensación de que los otros se van a dar cuenta. Pero en realidad es bastante difícil darse cuenta de Claro. esto porque ya te digo, lo único que podemos ver es la ruborización de la persona. Pero hasta ahí, ¿quién se da cuenta cuando alguien se pone colorado? Tiene que ser muy específico, Claro. mano a mano, que te dije algo, qué sé yo, a Justo vos te vi- gusta este, Claro. ay, te pusiste colorada, bueno, pero si no es muy difícil, pero las personas tienen la certeza de que van a ser evaluadas negativamente y que se van a dar cuenta de eso. En general vemos que las estadísticas nos muestran que estas personas vienen de familias muy autocríticas, muy exigentes, con un núcleo social bastante cerrado, es más hacia adentro de la familia que hacia afuera, y la falta de habilidades sociales son un factor predisponente, porque imagínense si mis viejos no son de tener amigos, no son de salir, más que nada es estar en familia, entonces no aprendemos habilidades sociales de nuestros padres. Podemos aprenderlas después de nuestros compañeros de escuela, de nuestros amigos y amigas, pero no necesariamente. Generalmente aparecen entonces estas tres características: el núcleo cerrado, la autocrítica permanente y una predisposición a ser más retraído o retraída. Claro, podría darse en ese caso, quizá uno, no sé, algunos a veces
le ha pasado de conocer gente que es así, pero no hablando no específicamente de gente con ansiedad social, sino este caso que voy a mencionar, pero a veces uno no se da cuenta porque no lo vive ahí internamente en la familia, que puede ser de padres que, no sé, sean muy, como decías, exigentes, autoexigentes para ellos y para los hijos en planearle y decirle, mira, te tiene que ir bien en el colegio, tiene que ir bien, como que todo tiene que ser perfecto. Exacto. Entonces es como, si me están evaluando en mi casa de todo lo que hago, ¿Cómo no ¿cómo no me van a evaluar cuando Claro. salga de mi casa? Exactamente. Y en mi casa me está evaluando gente que me conoce tanto, y más, ¿cómo me puede llegar a evaluar una persona que no sabe capaz ni cómo me llamo? O Exactamente. sea, ese puede ser un factor que empieza a hacerlo crecer, esa ansiedad social. Sí, sí, sin dudas. De hecho, en casi todos los casos que vemos de ansiedad social, encontramos este patrón familiar de ser muy endogámico, de ser pocos tolerantes con la falla. Creo, yo dije antes autoexigente, pero la palabra es perfeccionismo, porque no es lo mismo ser autoexigente que perfeccionista. Una cosa es que yo, después de ejecutar alguna acción, revise y diga, podría haberlo hecho así, podría haberlo mejorado, podría ser así, y efectivamente la próxima vez lo hago y digo, bien, salió bien como lo planeé. Y otra cosa es que en la segunda oportunidad en que corrijo eso, vuelvo a decir, bueno, pero ahora tendría que hacer esto y lo otro, no termino de salir bien. Es decir, que ya hay una tendencia hacia el perfeccionismo. Y el perfeccionismo en sí es un desarrollo utópico, no podemos llegar nunca a la perfección. Claro. Si nunca va a alcanzar. Porque aparte, ¿qué es lo que te marca, no? Que es perfecto. perfecto. Perfecto, claro. Porque No hay. hay a veces uno que puede decir esto está perfecto solamente porque cumplió con el parámetro mínimo de decir, no sé, esta puerta está perfecta. ¿Por qué? Porque se abre y se cierra. Yo necesito que se abra y se cierra, está perfecta la puerta. Ahora, va a haber otro que te va a decir, no, pero ¿sabes qué pasa? No está perfecta porque le falta una cosita en el marco para que se vea más linda. Claro, bueno, pero Como que quedó un poquito mal. ese ejemplo, eso es otra cosa porque ya no, Eso esa no está podemos... perfecto porque es para que se vaya el monóxido de carbono. Claro, Está ¿viste? pensado para eso. Sí, está pensado Claro. para eso. Solamente que por eso que está puesto ahí. Pero va a pasar, en algún caso uno dice, esto puede ser perfecto o no, o en realidad es ser correcto. Como esto es lo que más o Claro. menos está bien, pero siempre hablamos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es perfecto. Y en el caso de la gente con ansiedad social y autoexigente, perfección ya que es- perfeccionismo en realidad es Es otra característica es un de la problema. persona. Sí. Y esto es un peligro porque parece, por ahí los y las oyentes escuchan esto y dicen, bueno, una pavada. Pero lo que pasa es que esto empieza a tener repercusiones en la vida diaria muy grandes y en la salud. Porque incluso, como vos decías, Nico, por ahí ni siquiera quieren ir a las consultas. No quieren ir a las consultas, dejo de ir a la escuela o dejo de ir a la facultad, dejo de ir al trabajo y aparecen deterioros en el autoestima que posteriormente desencadenan en episodios depresivos. Y bueno, con todo el peligro porque a partir de ahí todo puede ser negativo. Depresión, consumo, cuadros de ansiedad más generalizados, es decir, que se produce consecuencias nefastas. Por eso en general las personas cuando se dan cuenta de esto acuden a la clínica, porque son tratamientos breves, en un par de semanas esto está curado en realidad. Sí, los tratamientos son muy eficientes, como siempre digo, siempre desde la ciencia de la conducta, pero es verdad que si no se trata puede desencadenar en otros cuadros más complejos. Claro. Bien. ¿Sí? Puede agrandar. Juan, quería consultarte en cuanto a esto que hablábamos de quizás un núcleo muy cerrado en la casa, muy poca interacción con el afuera, genera una ansiedad social. También existe la posibilidad de que sea al revés, de que surja una ansiedad social, aunque sea una persona que haya tenido mucha interacción con el afuera, quizá una familia que siempre ha tenido invitados en la casa, que de chico se juntaba con los amigos, con las amigas, que sale y que de alguna manera mientras va creciendo se termina igual formando esta ansiedad social, aunque haya tenido una interacción con el afuera más grande, quizá que una persona que está encerrada o cerrada en un círculo en su casa. En ciencia no nos gusta nunca hablar de 100%. ¿Sí? En todo caso somos como el lisoform, 99,9. 99,9. Siempre es 99,9. Por supuesto que puede haber
interacción social plena en el lugar de origen, pero no es el único predisponente la falta de contacto social, es decir, es una característica. Pero también encontramos otras características como el perfeccionismo y como personalidades más retraídas, deterioro de autoestima, es decir, que hay un conjunto de factores que predisponen. Pero casi siempre encontramos, por eso digo 99,9, familias que son bastante cerradas, que no dialogan demasiado, que las cosas son como son y punto, no se habla de nada. Se sorprenderían la cantidad de familias que ni siquiera hablan después de una pérdida. Mamá, papá, hermano, alguien cercano, no hablan de eso. Ni cómo estás, che, estoy hecho miércoles. No se habla. Entonces esto también predispone, esto es parte del núcleo cerrado de la familia. Pero sí hay casos en los que las familias son altamente extravagantes, para afuera, extrovertidas, y también se producen cuadros de ansiedad social. Hay factores de todo tipo, hasta la ciencia incluye siempre a la genética, y está bien, porque la genética nos define, pero son generalmente... La genética define conductas simples, como comer, dormir, reproducirse, cuestiones más bien que encontramos en los animales. Pero los seres humanos, que tenemos un cerebro, no sé si más desarrollado, pero desarrollado distinto al del resto, podemos tener una corteza frontal que permite el desarrollo de procesos cognitivos superiores, como el pensamiento, el razonamiento, el control de las decisiones, es decir, que las conductas base pueden ser obviadas. Por ejemplo, en los cuadros como la anorexia, una necesidad natural de alimentarse está disminuida o directamente no está. Entonces, claro, ¿cómo puede ser eso posible? Claro. Lo mismo, si solo la genética influye en la conducta, entonces no debería haber este tipo de problemas. Lo mismo en las conductas suicidas. La primer conducta genéticamente determinada es sobrevivir. La supervivencia es el primer objetivo de cualquier organismo. Y sin embargo hay personas que se suicidan. La otra vez creo que había dado el dato. Habíamos hablado del porcentaje en los adolescentes. En los adolescentes es la primera causa de muerte a nivel mundial. Después 1 millón de personas se suicidan por año y 25 millones se estima que lo intentan en el mundo, ¿no? Por año. Es un número alto, ¿no? Muy... Juan, vamos a hacer una pausa. Suenan los últimos segundos de Animal de Lola Índigo y nosotros hacemos la pausa. La tanda, ya regresamos, seguimos charlando y si la gente quiere preguntar algo, 2664-664855 o en la comunidad de WhatsApp. Ya volvemos. 11 y 38 minutos, están acomodados. Ahora sí les habilité el micrófono. Bien, por la perfecto. Duda. Sí, sí. Por la duda. Mucha risa. Diciendo lo de vivo de los viejos. Bueno. Le estoy contando a Juan nada más. La situación. La situación, muy bien. Sí, y que me aconseje. ¿Y qué te aconsejó? No llegamos a eso porque... Que no choques. ¿Qué? Yo no choqué, me chocaron. No sé, el choque de frente, no sé. Yo no lo vi. No, mi auto quedó perfectamente subiendo y está el otro en mi carril de frente. Algo mal yo no hice. Algo mal hizo la otra persona. No lo sé. Yo no lo vi. Tengo fotos. Tengo fotos. Tengo pruebas. Tengo pruebas que yo no fui. Bien, estábamos hablando recién fuera del aire. Seguir hablando de esto para seguir charlando el tema ansiedad social. No. Estábamos hablando de cumpleaños también. También estamos hablando de muchos cumpleaños. Que la gente nos puede decir que le podemos regalar a Alexander al 2664-664855 o en @todavía.sirven en el Instagram, también la comunidad de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta sobre ansiedad social, algún caso, alguna duda que quiera presentar. Pero quería que charlemos un poquito, porque lo tocamos recién fuera del aire, lo que refiere a el bullying. ¿El bullying puede llevar a generar ansiedad social? Sí, sin dudas. De hecho, es uno de los factores que también pueden desencadenar estas situaciones. El bullying, como técnicamente definimos al bullying, que es una conducta sistemática donde se ejerce violencia
de un grupo de personas o una persona hacia otra persona. Estamos ¿sí? diciendo que es cuando es algo que se repite. Sí. No es que hicieron una broma, que puede ser No, un no. episodio que depende de la gravedad de la situación, Exactamente. cómo se trata. Estamos diciendo en caso un chico que va a la escuela y que todos los días le hacen una broma, todos los días lo burlan por algo, Ujú. no sé por qué, se deja el pelo largo, entonces le tiran del pelo, le tiran del pelo, le tiran del pelo, le dicen, no sé, yo me acuerdo cuando yo era chico que si tenían el pelo largo te decían que eras una nena, por ejemplo. Wow, sí. Esas cosas, viste, Sí. que se llegaban. Entonces, si eso pasa todos los días o repetidas veces, eso pasa a ser bullying. Sí, sí, eso sí. es lo sistemático. Exactamente. Como decíamos recién, cuando te toman de punto, digamos. Como decíamos, antes decíamos eso, decían, te tomaron de punto. No sé si te hacían bullying. Antes no se tomaba mucho en cuenta tampoco. Ahora hay a veces que igual que tampoco. Pero ahora por lo menos Pero ahora se visibiliza. Antes Sí. era como, y bueno, si eras hombre, y tenés que ser más machito, Ujú. te decían. Te la tenés que bancar, y bueno, te están haciendo una broma. Son chicos, era una de las cosas que te decían. Y después, cuando uno le pasan cosas más grandes, dicen, ¿y por qué le pasaba? Y porque nadie le prestaba atención cuando le pasaban las cosas de chico. Y decía, che, no quiero ir a la escuela porque me están molestando. Y te decían, tenés que ser más machito y tenés que ir igual. Ay, cuántas cosas graves que hay en todo ese discurso, todo ¿no? eso. Ya, entonces, Porque esto de ser más machito, ¿qué tiene que ver? claro. O sí, cuando te decían no puedes llorar porque... No llores. No No lloré llores porque porque... sos hombre. Cuando yo era chico lloraba un montón y me decían, no llores porque sos varón. Ujú. Claro. No podías Sí. llorar. No podés andar Sí. llorando por todos lados. Sí, Te voy a llorar. quiero llorar. Sí, la verdad es que ese discurso es nefasto, por suerte de a poco se va cambiando. No quiere decir que no siga existiendo. Pero bueno, es una muestra más del machismo que también recae sobre los hombres. Esto también hay que empezar a hablarlo, porque habitualmente creemos que el machismo solo perjudica a las mujeres y no. Nos perjudica a nosotros y gravemente también. De hecho, ¿cuántos hombres podemos llorar para descargar? Porque el llanto es una descarga también que generalmente se produce en los humanos nada más y es algo que sí es esperable en las mujeres pero no en los hombres. Porque era una muestra de debilidad. Sí, No podías, sí, 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 no, sí. no, 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 no se puede llorar. Hoy en día, por lo menos en cuanto a discurso o ideas, la posibilidad está de que se hable. Por lo menos de que se hable y que siga, che, mirá, puede llorar todo el mundo. Si querés llorar, Sí. o sea, si querés llorar, llorá. ¿Llorá? Sí. Porque está, Qué frase esa. qué frase, pero pensar que... Pero sirve. Sí, sí, Sirve. claro. Ah, que por sirve. ejemplo, en mi caso, de mi mamá y en el mío, si no lloramos, más que todo en el mío, el de mi mamá es distinto. Yo, si no lloro, me pongo mal, me enfermo, me empieza a afectar todo el cuerpo. Tengo que llorar y descargar llorando. Yo lloro por todo. Encima, yo te lloro de felicidad, de tristeza, te lloro. Está bueno, sí. Yo todo sí, lo lloro. Es que es normal. Lo que pasa es que quedó una resaca todavía de ese viejo discurso, porque habitualmente las personas nos sentimos incómodas, no en lo personal, porque yo esto lo tengo muy claro, pero cuando vemos a alguien llorar. ¿Qué es lo que habitualmente surge cuando vemos a alguien llorar? Pasa que hay gente y gente. O sea, yo Sí, te abrazo, pero- te toco, te consuelo. Lo primero que te preguntan es qué pasó. Sí, o bueno, ya está, no llores, si ven que está llorando mucho, ¿y por qué no? Claro, Si se yo me pone- estoy fuera tan riendo. fácil encima. Si yo me estoy riendo, alguien me va a decir, bueno, ya está, no te rías, tranquilo. A No. menos que te rías como desaforado y Claro. molestando Bueno, gente que bueno, te che, mirá. Bueno, claro, Bueno, calmate calmate. un O poquito. lo estés haciendo en clase, ¿viste? Y te digan, mira, que no te, acá no va. Claro, tipo, no te puedes reír así. Está bien, pero tendemos a sentirnos incómodos con las emociones negativas de los demás y no tanto con las neutras o emociones de alegría. Pero sí, por suerte hoy ya nadie, creo, no, yo no escucho que te digan no llores porque no sos nena o no llores porque sos machito o no, los hombres no lloran. Yo no escucho más de esas cosas, por lo menos en mi entorno. Pero bueno, sí, seguramente debe seguir existiendo en menor medida. Como decías recién, se está visibilizando, lo mismo que con el tema del bullying. Y bueno, es un pasito más que estamos dando como sociedad. Porque hay un montón de cosas que están mal, que están estandarizadas, como si se hubiesen naturalizado. Se naturalizaron, de hecho. Y hoy estamos empezando a cuestionar, gracias también al movimiento feminista. Feminista. Que tan radicalmente viene a venir a cuestionar esto. Pero bueno, eso es otro tema. En cuanto al... Te quería consultar Sí. respecto a todo esto.
si cuando una persona viene a va a una sesión y se encuentra con esto y uno empieza a escuchar que estaban todos estos factores que antes eran naturales, ¿no? Saber un poco si se sabe de cómo se manejaban las situaciones antes y también cuando uno iba a un psicólogo antes, en lugar del psicólogo se analizaba la situación de cómo se ve ahora de lo mal del bullying todo, o como era algo natural, no sé, 20 años atrás, era lo mismo, vayas a donde vayas, porque por todos lados te iban a decir, mirá, sos hombre, no podés llorar, bueno, es una broma, son chicos, como se decía, son chicos, no es bullying, son chicos, son cositas de chicos. Son cositas de chicos, después hay un chico que a los 15 años decide suicidarse porque le pasan todas estas cosas todos los días y le pasa mal. Sí, varias cosas. Antes, no sé, 20 años antes, no era tan común ir al psicólogo. Yo pienso en cuestiones de mi vida, adolescente sobre todo, en las que me hubiese necesitado alguna intervención específica para resolver algún duelo, para resolver algún conflicto, alguna decisión en relación a mi vida. Y bueno, no era tan común. Porque había otra frase de esas malas que era en ese momento. No, voy al psicólogo, si yo no estoy loco. Claro, psicólogo Que para sigue locos. existiendo igual. Claro, Sí. En menor medida, pero esa sigue existiendo, pero como que ahora todo sigue existiendo, pero en menor Sí, medida. Pero en menor medida, sí. En cuanto a la intervención específica hace años, hace 20 años siempre ponemos como referencia a eso, hay que tener en cuenta que recién hoy el desarrollo de la ciencia de la conducta nos da muchas espaldas para intervenir en diferentes situaciones. Entonces, un clínico que evalúa que hay bullying inmediatamente interviene ante las autoridades escolares, citando a los padres, con seguridad de que esto hay que modificarlo y que alguien tiene que hacer algo, ¿sí? En otros momentos tal vez se los pensaba como, bueno, vamos a darle herramientas para que se defienda, para que desestime. O se le decía al padre, mira, tiene golpes que parece ser de un compañero de la escuela, pero no podía intervenir más allá que eso. No, había mucha resistencia, mucho temor, porque justamente estaba la justicia muy metida en el tema de la salud. Hoy que hay una nueva ley de salud mental, nueva no tanto porque ya tiene 12 años, creo que 10 años exactamente. Pero bueno, en un país de más de 200 es nueva. Claro, sí, está bien, es nueva y hoy los psicólogos tienen mucho más poder de intervención y no le tenemos que rendir cuentas al juez, sino que en el caso de una internación, por ejemplo, siempre lo decide un equipo que sí o sí tiene que tener un psicólogo o un psiquiatra mínimo para decidir una internación y se le informa a un juez. Se le informa, no se le pregunta. Antes era el juez quien decidía sobre todas estas intervenciones. Entonces hoy el poder que han ganado los especialistas en salud mental sobre el terreno de la salud mental justamente es mucho más grande y se nos permite intervenir de una forma más clara, más cercana al problema y de una forma más eficaz también, ¿no? Por eso es que antes esto quedaba en el aire. Igualmente, el bullying es un fenómeno que empezó a crecer en la Argentina. Yo pienso que esto también lo importamos un poco de Estados Unidos, como muchas cosas, en donde allá el bullying tiene mucha más historia que acá. Está mucho hasta naturalizado. La gente no todo el mundo repudia el bullying, sino como que bueno, hay gente, un grupo fuerte y un grupo débil. Hay gente, yo creo que no nos damos cuenta tampoco a veces, pues yo me acuerdo que si uno se pone a pensar, uno cree que bullying, por lo que uno está acostumbrado a ver las películas, era cuando había uno que era el que hacía bullying a todos, molestaba, pegaba, Nelson. hacía cosas, claro, cosas físicas como atarlo a un... Que vos decís, mirá, se fue. Todas esas cosas extremas que vemos en las series o en las películas. Y no nos damos cuenta que quizás uno se pone a pensar y decía, no, pará, pero yo cuando iba al colegio, a tal pibe todos le hacíamos todos le hacíamos o le hacían, porque había otros que le hacían, pero nosotros no participábamos, pero nos reíamos o lo dejábamos pasar y no interveníamos, y le hacían burlas a tal por tal cosa, o se lo dejaba de lado por tal cosa. Yo me acuerdo de tener un compañero en el colegio,
que yo lo he contado justo estos días, conté de que tenía un compañero que muy mal aliento y muy mala higiene, pero, Halitosis. claro, pero un montón de cosas además de eso, y eran él con otro chico, que normalmente eran los que hacían bromas todos, pero era medio la secuencia de que había uno que mandaba, al otro le hacía, lo tenía como su secuaz, pero al mismo tiempo le hacía bullying, porque al mismo tiempo era sistemático cómo se burlaba de él. Le hacía bromas todo el tiempo, porque capaz otros no le podía hacer bromas porque no le dábamos bolilla, porque reaccionábamos como, che, hizo tal cosa, pero él como no le decía nada, y era como necesitaba un amigo, era el que le pegaba, al que lo burlaba, al que cuando estaba en un grupo social le hacía chistes, porque esa era la otra. Grupos de estamos todos bien, pero cuando nos juntamos y están los otros pibes, a vos te dejamos de lado o hacemos chistes sobre vos porque vos no sos del mismo estilo o yo quiero caerle bien al otro, y se generaban estas situaciones donde algunos iban excluyendo y después uno no sabía que desaparecía el colegio y no sabías nunca más qué había pasado con esa persona porque se lo excluía mucho esa situación, y uno lo nota ahora. Cuando uno era chico era como, bueno, es lo natural, es las cosas que pasan entre los chicos. Sí, por suerte. Por suerte se está visibilizando. Hay dos formas de invisibilizar un tema. Uno es no hablando de eso, que es lo que pasaba antes con el bullying. Y otro es el otro extremo, hablando todo el tiempo de eso. Entonces todo es bullying, todo, y se va perdiendo en el medio lo que realmente es bullying, y por eso también se deja de ver esto. Hoy estamos en un punto medio, se está hablando mucho de bullying, se está hablando mucho de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, porque también el hecho de no darse cuenta de que al otro le estaba afectando esto es por una falta de empatía. No hay registro del otro. Pero el bullying no es solo un factor, no es el único factor predisponente, sino que también a veces alguna alteración, no sé si esa alteración es un corrimiento de la norma de alguna característica física. Por ejemplo, no sé, tener algún golpe muy fuerte que te haya roto la nariz, o que te haya cortado un dedo, o ser gordito, gordita, o ser muy flaco, flaca, o ser alta o ser baja. baja. Es decir que todo lo que se sale de la norma en general llama la atención, y siempre hay grupos que se aprovechan de eso para generar alguna molestia, algún tipo de violencia. ¿Qué es violencia esto? Hay que llamarlo por su nombre, ¿eh? Sí. El bullying, en realidad, nosotros le ponemos etiquetas en inglés porque nos encanta a los argentinos hablar en inglés, pero es violencia escolar. Y encima pronunciarlo mal, porque normalmente lo pronunciamos mal aparte. Sí, muchas veces sí. Orsay, por ejemplo. Por ejemplo, entonces todas esas cosas de nos encanta poner etiquetas en inglés, pero pronunciarlas mal, porque aparte bullying, ¿por qué se va a decir bullying? Si no sé por qué se leería literalmente como está escrito, si es en otro idioma que se lee distinto. Pero pasaba esto que mencionamos es porque ahora uno lo va teniendo en cuenta después de que se habló, y que también creo que, quizás no ahora, pero hubo un momento en el que se habló tanto del bullying que pasaba esto que decía Juan Manuel, de que llegaba un punto donde todo era bullying. Entonces todo era bullying, entonces que le hagan, que a un chico lo tomen de punto en la escuela y todos los compañeros le hagan burla, que un día va un compañero y no sé, porque le pareció gracioso, le pegó un cartelito en la espalda a otro que decía, no sé, soy hincha de Boca, a uno que es hincha de River, y digo, no, le está haciendo bullying. Digo, sí, le pega un cartelito que es como mucho decirle, mira, no lo haga más. Claro, la verdad no es gracioso, o no es un chiste, y tratarlo de ahí a una situación de una persona a la que no se le pegan, o lo molestan, o lo excluyen, como, no, vos no podés jugar porque vos no sabes jugar al fútbol, así que no podés venir a jugar con nosotros. No, vos no podés venir acá, vos no podés venir acá, y le estás haciendo bullying porque lo estás sacando, le estás diciendo que vos no sos lo suficientemente normal, entre comillas, marcándolo como creemos nosotros para estar en nuestro grupo. Sí, así es. Pasa incluso con el tema de los celos actualmente, que todo es tóxica. Cualquier persona que sea celosa es tóxica, ya está. Ayer estaba escuchando a una señora que tendría unos 50 años aproximadamente y decía, yo me reconozco que soy re celosa, a mí me pasa esto, cuando mi marido se va yo pienso que está con otra, y
Y no necesariamente es una persona Tóxica, claro. es celosa nada más, es una cuestión de que bueno, que tiene muchos factores, muchas causas, pero no necesariamente es una relación tóxica. Claro. Eso, ¿no? Y Mira. por eso digo que esto es otro ejemplo de invisibilizar lo que realmente son relaciones disfuncionales o agresivas o violentas, porque en realidad los celos es algo casi natural, diría que es una conducta natural, lo vemos en los animales también, y no diríamos que un perro es tóxico porque acaricia otro perro y enseguida se me viene encima. Claro. Claro. Que es algo que pasa, no Sí. sé si lo vieron. Sí, sí, Es que mis sí, perros pasa mucho. totalmente. Tenemos que ir cerrando porque ya van a ser las 12, suena un tema musical de Tiago PZK y Ozuna. Pero me gustó esto último que estábamos charlando. Si es posible para dentro de 2 o 3 semanas, cuando Dale, se dale. dé el próximo encuentro, charlar de esta situación de lo tóxico, las relaciones disfuncionales, en algún caso que no sea en realidad toxicidad, sino sea simplemente inseguridad Ujú. de una persona en cuanto a una relación. Tocar ese tema que me parece un tema interesante y que se habla tanto, y que si uno abre las redes sociales, todo es tóxico, como Todo es decías. Todo es tóxico. tóxico, que llega un punto en el que ya tu pareja te dice algo, vos ya tenés dudas de decirle no, porque si le digo esto soy tóxico, porque ya uno empieza a pensar que va a decir, no, mirá, si yo le digo que no tengo ganas que vaya a hacer tal cosa, en realidad solamente porque tenés ganas una vez, pues no, de toda la semana no lo viste y dijiste, uy, tengo ganas de que estemos juntos, pero no le puedo decir que no vaya a tal lugar o que quiero que esté conmigo porque qué tóxico, qué tóxica que soy una mala persona. Y uno va pensando eso y se termina siendo peor Sí, sí. la cabeza con esa situación. Así que es posible que en 2 o 3 semanas... Sí, sí, claro, cuando se claro, dé. claro. Es un tema de actualidad, además muy interesante, y estaría bueno para despejar dudas y dejar cosas en claro, porque hay que empezar a hablar de esto también con forma técnica, si no, como vos decís, es todo tóxico, todo tóxica, y no es así. Bien, muchísimas gracias, Juan Manuel. No, por favor, un Muchas placer. gracias. Gracias. Así que te vamos a estar esperando para uno de los próximos viernes. Nosotros nos vamos a la pausa. Kimberly nos estaba comentando, dice, existe mucho bullying, por ejemplo, en Buenos Aires, en los barrios bajos, porque la crianza sigue siendo muy machista. Nos marcaba también todo esto que estábamos charlando, así que vamos a hacer la pausa. Muchas gracias, Juan Manuel. Te esperamos 2, 3 viernes próximos. Nos vemos. Comemos, solo pone porno, dice que es más rico. No se